La amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples es un método basado en la reacción en cadena de polimerasa usado para detectar cambios en el número de copias genómicas. Su aplicación es detectar deleciones y duplicaciones en distintas regiones del ADN en una misma reacción. Esta técnica es usada como método de diagnóstico molecular para la distrofia muscular de Duchenne, permitiendo analizar mutaciones analizando los 79 exones del gen DMD. Este método está indicado para pacientes masculinos con sospecha clínica o de laboratorio de distrofia muscular de Duchenne, también para la detección de portadoras en mujeres emparentadas de varones afectados y además para el diagnóstico prenatal en familias en donde se haya identificado la mutación tipo de lesión o duplicación responsable de la distrofia muscular de Duchenne. Las muestras se deben enviar dependiendo de la indicación del estudio, en varones con sospecha de diagnóstico de la distrofia o en mujeres con sospecha de ser portadoras con un familiar varón afectado, se deben enviar 3 a 5 mililitros de sangre periférica con anticoagulante ETA o muestra de raspado de mucosa o sangre seca colocada en papel filtro. Además, para el diagnóstico en pacientes que hayan fallecido, se deben enviar biopsias embebidas en parafinas. Y para el diagnóstico prenatal en familias en donde se haya identificado la mutación responsable de esta distrofia, se deben enviar 5 mililitros de líquido amniótico. La técnica consiste en 4 pasos a partir de una extracción del ADN mediante kits con procedimientos estandarizados: hibridación, ligación, amplificación y electroforesis capilar. El fundamento de la técnica consiste en el análisis de diferentes regiones de ADN mediante sondas que hibridan en puntos concretos. La sonda está formada por 2 secuencias de hibridación, complementarias al ADN de interés. Una de las secuencias de hibridación tiene en su extremo 5' una región Y que va a ser complementaria al primer forward. La otra secuencia de hibridación presenta en su extremo 3' un staffer o secuencia espaciadora, con un tamaño diferente en cada sonda que se utiliza para diferenciarlas. La secuencia espaciadora, a su vez, en el extremo 3' tiene una secuencia complementaria al primer reverse. De esta manera, los primers forward y reverse son los mismos para todas las sondas, y lo que las va a diferenciar va a ser el tamaño del fragmento espaciador. En la hibridación se da una desnaturalización del ADN a 98 grados centígrados y se procede a una hibridación con las sondas. Se realiza una ligación mediante una ligasa termoestable. Las dos partes de la sonda se tienen que haber unido al ADN correcto para que se puedan ligar y pasar a ser funcional. De no haber sido complementaria, las sondas no se pueden ligar y allí termina esa reacción. Es importante recordar que este proceso se va dando en toda la cadena de ADN en diferentes segmentos. En la amplificación van a participar la ADN polimerasa, los DNTPs y los primers. En este caso, en la PCR se utilizan primers universales para amplificar las ondas. Acá el primer forward va a estar marcado con fluorescencia, lo que nos va a permitir ver el resultado de la PCR mediante la electroforesis capilar. Al final vamos a tener un crecimiento exponencial de las ondas y cada una de ellas va a representar una región del ADN diferenciado por el tamaño de la secuencia espaciadora. El último paso es la electroforesis capilar. Como resultado de esta electroforesis se obtiene una serie de picos que se ordenan según el tamaño de las ondas. La intensidad de cada pico va a representar la cantidad de ADN que se ha amplificado, que va a ser proporcional con la cantidad de ADN que hay en la muestra. Se comparan muestras frente a controles y en donde se va a ver un pico más alto, este va a indicar que había una duplicación, y en donde se va a ver un pico más bajo va a indicar una delesión. En este primer caso se observa el electroferograma resultado de la electroforesis capilar, donde los picos rojos corresponden a un control masculino sano y los picos azules corresponden a la muestra de paciente masculino con DMD. Observamos en el pico del exón 47 hay mayor cantidad de ADN amplificado, por lo que el pico es mucho más alto, indicando que este exón presenta una duplicación. En este segundo caso, se observa el control masculino en la parte superior y la muestra del paciente en la parte inferior. Se observa que no hay pico en los exones 48 y 49, lo que indica una delesión de ellos, por lo que en la técnica las ondas no hibridaron y por lo tanto no hay amplificaciones de este segmento. En este tercer caso se observa el resultado de una muestra femenina en la que el pico del exón 45 se ve disminuido con respecto al control. Esto va a indicar una delesión en heterocigosis, es decir, en una de las 2 copias o alelos del gen, por lo que la mujer es portadora de la enfermedad, mas no la padece.